Buenos días a todos y a todas. Darles la bienvenida a este webinar que lleva por título Concienciación en Seguridad y Protección de Datos. Pertenece a la serie TIC Informática y Comunicaciones y está organizado por la Viceconsejería de Educación, por la Dirección General de Personal y por la Dirección General de Modernización. Recordarles que el webinar será grabado, que pueden intervenir al finalizar la charla levantando la mano o a través de la sala de chat y que tienen este botoncito de control de asistencia al que les llegará por sala de chat para que puedan bajarse un certificado. Ahora le doy la palabra a José Vico. José Vico, compañero de la Viceconsejería de Educación, que va a presentar a nuestras ponentes y, bueno, determinar un poquito esta serie de webinars, el fundamento de esta serie de webinars que estamos llevando a cabo en el tema de la seguridad y la protección de datos, en el ámbito educativo también, sobre todo. Muchas gracias, Blas. Bueno, buenos días, como dice Blas. Yo soy José Vico, responsable delegado de la seguridad de la información de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deporte. Y bueno, desde la Viceconsejería de Educación sí es verdad que ahora estamos en un proceso de adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. Y bueno, este proceso no se trata solo de cumplir con un trámite legal, sino básicamente se trata de garantizar que la información que manejamos pues eso, esté protegida y que esté tratada con la máxima integridad. Si hablamos de ciberseguridad, pensamos que solo atañe a los sistemas informáticos y pensamos en hackers, pensamos en cosas muy complicadas y que es algo lejano. La realidad es que no, que la seguridad de la información empieza en cada uno de nuestros puestos de trabajo, en cada uno de nuestros teclados. Eh, hoy sí, hoy esta es la primera píldora formativa de una serie de 5, como ha comentado Blas, que son 5 formaciones que consideramos clave. Tenemos claro que estamos bueno, en la era en la que estamos, que la concienciación es nuestra mejor defensa. El conocer los riesgos y saber cómo aplicar las normativas de protección de datos en nuestro día a día no solo nos hace mejores profesionales, sino que además pues, estamos protegiendo los derechos de toda la comunidad educativa, en el caso de educación, y de todos nuestros pacientes, en el caso de sanidad, y de todos los usuarios de los sistemas. Integrar estas pautas en nuestro trabajo diario pues va a ser el paso definitivo para que esta normativa pues, sea una realidad viva y no solo un documento. Y bueno, antes de dar paso a las dos expertas, no os quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer profundamente, especialmente a Blas y a la Dirección General de Modernización y Calidad de los Servicios Públicos, que bueno, la verdad es que su colaboración, sobre todo el entusiasmo que han puesto en este proyecto y la total disponibilidad que nos han brindado, ha sido fundamentales para que hoy estemos arrancando con este plan de formación. Así que muchísimas gracias. Y bueno, para guiarnos en esta primera sesión, que como dice Blas, se titula La concienciación en seguridad y protección de datos, tenemos la suerte de contar con dos profesionales de nuestra Oficina Técnica de Seguridad. Ellas nos van a ayudar a aterrizar en los conceptos básicos, en los procedimientos y sobre todo pues las responsabilidades individuales ante posibles riesgos. Sin más dilación, pues dejo con Ivoy Rodríguez y Esther Martín. Esther y Ivoy, pues cuando quieran. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Eh, Hoy vamos a hablar de protección de datos y privacidad, que son aspectos fundamentales en el trabajo que realizamos cada día, como comentaba el compañero. Pero para poder proteger correctamente los datos personales, primero tenemos que entender el marco de seguridad que protege esta información dentro de la organización. Por eso, durante unos minutos, vamos a ver brevemente qué normativa y qué marco de seguridad existe en la consejería para proteger la información, ya que esto mismo o este mismo marco es el que nos permite garantizar también la protección de datos personales. La protección de datos personales de las personas físicas es un derecho fundamental, protegido por nuestra Constitución y los derechos humanos que están recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. De esta forma nos ayudamos a garantizar la protección de los datos personales, que es un valor añadido en todas las sociedades democráticas y es un pilar fundamental dentro de la seguridad de la cultura empresarial. Con la llegada del Internet y las nuevas tecnologías, este derecho ha ido cobrando cada vez más importancia en nuestra sociedad, eh, ya que debido a las grandes implementaciones y de los avances tecnológicos han supuesto que nuestra privacidad pues, se vea comprometida.
Para proteger la información dentro de la organización pública es necesario contar con un marco normativo claro. En nuestro caso, este marco comienza con la política de seguridad de la información, que establece las reglas básicas para proteger la información y los servicios de la consejería. Este documento define cómo debemos actuar para garantizar que la información esté protegida y establece responsabilidades, principios y medidas de seguridad que deben aplicarse en toda la organización. ¿Qué es la política de seguridad y por qué existe? La política de seguridad es en esencia el documento que fija las reglas del juego en materia de seguridad de la información. Nos ayuda y nos define cómo debemos proteger la información, qué responsabilidades tienen cada rol dentro de la organización y cuándo o cuál es el marco común que actúa en materia de seguridad. Es importante porque establece el compromiso institucional y las responsabilidades claras y permite que todas las personas trabajen bajo los mismos criterios de seguridad. Esta política tiene además una naturaleza jurídica formal, ya que se trata de un orden oficial, está aprobada y publicada. Su ámbito de aplicación es amplio. Afecta a todos los sistemas, servicios y centros educativos, así como a todas las personas que utilizan estos sistemas. Y algo muy fundamental es que su cumplimiento es obligatorio para todo el personal y para cualquier persona usuaria de los sistemas. Esta política se basa en varios elementos fundamentales. En primer lugar, los principios, que establecen la protección de la información, el cumplimiento legal y la mejora continua. También existe un compromiso institucional, lo que significa que la dirección asume la seguridad como una prioridad. Además, se establecen responsabilidades claras, de forma que cada rol dentro de la organización sabe qué funciones tiene en materia de seguridad. Y todo esto se aplica dentro de un marco de actuación basado en el Esquema Nacional de Seguridad, que es el modelo que utilizan las administraciones públicas para gestionar la seguridad de la información. Además de la política de seguridad, existe otra normativa específica que regula el uso de los recursos tecnológicos corporativos, como los equipos informáticos, las redes o los sistemas de información. Esta normativa establece reglas de uso de responsabilidades, buenas prácticas y obligaciones para las personas usuarias, con el objetivo de garantizar que los sistemas se utilizan de forma segura y adecuada. La normativa de seguridad y dónde podemos consultar esta normativa. Toda esta normativa está disponible para su consulta a través de distintos canales institucionales. Por ejemplo, puede consultarse desde el catálogo de servicio de Cauce, que es el entorno habitual de acceso para los centros educativos, pero también se encuentra disponible desde el portal institucional del ICAP, donde se puede consultar el texto completo publicado oficialmente. De esta forma, cualquier persona usuaria puede acceder a esta norma y conocer cómo actuar correctamente en materia de seguridad. En definitiva, la seguridad de la información no es solo un tema técnico, sino una responsabilidad compartida por toda la organización. Este marco normativo existe para proteger la información, tanto la que gestionamos y la que utilizamos dentro de nuestro entorno. Tanto los datos personales como los datos de cualquier otra persona. Precisamente sobre esa protección de los datos personales y sobre cómo debemos tratarlo en nuestro día a día. Es importante saber y profundizar un poco al respecto de esto.
intentar conocerla, saber que la tenemos a disposición. También para ello, y digamos para poderle dar la palabra a mi compañera y que explique un poco más a detalle los conceptos básicos y los temas y profundice un poco más a nivel de protección de datos. Los dejo con mi compañera Esther. Esther, te falta el audio. Muchas gracias, Ivo, y sí, estaba compartiendo. Eh, Gracias por la presentación de mi compañera Ivo, era necesaria conocer un poco de la seguridad de la información, la afectación, para poder entrar a conocer un poco los conceptos básicos en materia de protección de datos y, y vamos a explicar los conceptos básicos un poco para que tengáis en cuenta lo que implica la normativa, ya que como bien ha dicho Ivoe, no es que tengáis que ser expertos, pero sí un poco conocer en qué os afecta, que es un dato de carácter personal, pues terminología básica y un poco, luego más adelante veremos procedimientos críticos, documentación y luego las posibles responsabilidades de los incumplimientos. La protección de datos, teniendo en cuenta que es un tema serio, pero no significa que podamos pues hacerlo con un poco de humor, que sea sencillo y que podamos entenderlos todos. Y empezamos un poco, que ya lo ha comentado Ivo al principio, pero conociendo cuál es el marco legal de la normativa y dónde podemos ir a ver qué regula. La protección de datos se refiere al conjunto de reglas y principios que determinan cómo se debe recoger, tratar y ceder los datos personales por parte de empresas y organizaciones. Estos datos se refieren a la información que identifica o que puede hacer identificable a las personas físicas. Ahora vemos exactamente la definición. Es importante tener en cuenta que la protección de datos no es simplemente un tema que está de moda, sino que es un derecho fundamental que está recogido en el artículo 18.4 de la Constitución y en el 8 punto de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y del Tratado de Funcionamiento. Normativas esenciales a nivel europeo y nacional es el Reglamento General de Protección de Datos, RGPD, que habréis visto mucho o que a lo mejor tenéis más en cuenta. Entró en vigor el 25 de mayo del 2018, ¿vale? Y esta entrada del reglamento hizo que se modificase la ley que teníamos anterior en España, que era la Ley de Protección de Datos de 1999. De hecho, seguramente la conoceréis también porque en algunos formularios veréis que en la parte de abajo, con letra muy pequeña, ponía 1999. Y a día de hoy todavía hay algún formulario por ahí a papel que continúa con la normativa anterior. Pues bueno, este reglamento lo que hizo fue modificar totalmente la de 1999 y la actual es la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales. ¿Vale? Importante que también regula pues, los derechos de desconexión digital en no solo la de protección de datos, sino también los derechos digitales. Vale, ¿qué es un dato de carácter personal? Pues la definición que se encuentra en el reglamento es que cualquier información alfanumérica, gráfica, fotográfica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Aunque no esté asociada a una identidad, se considera un dato de carácter personal si dicha información se puede identificar o individualizar dentro de un colectivo a una persona sin esfuerzos desproporcionados. ¿Esto qué significa? Que si nosotros, por ejemplo, tenemos un dato
que en principio no sabemos la identidad de una persona, pero a raíz de ese dato podemos llegar a conocer a una persona sin ningún medio desproporcionado, es decir, que tú metiendo a lo mejor un DNI, un número de DNI por el tipo de documento que tengo o de acceso a plataforma, puedo llegar a saber quién es esa persona, dónde vive, cómo se llama. Eso estaríamos ante un dato de carácter personal. Lo digo porque muchas veces se dice, no trato datos personales, nombre y número de teléfono. Pues bueno, que sepáis que esos son datos personales. Ahora, luego más adelante veremos que hay tipología de datos que son como básicos y otros que son especialmente protegidos. Entonces, es muy importante tener en cuenta este concepto, ¿vale? Que es un dato de carácter personal, porque muchas veces no sabemos que estamos ante un dato de carácter personal y que aplica la normativa de protección de datos. ¿Cuándo no aplicaría, que no es un dato de carácter personal? Pues aquellos que son de empresas, de personas jurídicas o números sin, pues, tipo información contable, administrativa, que no se relacione con ninguna persona. Ahí no estamos ante el concepto de dato de carácter personal, porque hay que diferenciar, estamos hablando de datos que identifican a personas físicas, no jurídicas. Luego, lo que hemos dicho, hay una tipología de datos que son especialmente protegidos y estos son aquellos que revelen circunstancias o información de las personas sobre su esfera más íntima y personal. Y requiere que se le preste una especial atención y se adopten las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que se erosionen los derechos y libertades de los titulares. ¿Vale? Estos datos cuentan con un doble refuerzo. Que luego los veremos más adelante, pero aquellos datos que revelen ideología, afiliación sindical, religión, creencias, hagan referencia a origen racial, salud, vida sexual y comisión de infracciones penales o administrativas, también datos biométricos, están prohibidos. ¿Vale? Este tratamiento está prohibido, salvo habilitación especial que veremos más adelante. Pues ejemplos, por ejemplo, los datos extraídos de informes médicos, incapacidades, los grados, cuota sindical, todos estos entrarían dentro de datos especialmente protegidos. En vuestro caso tampoco no nos asustemos porque podéis tratar estos datos, ¿vale? Pero fuera de una habilitación legal o dentro de nuestro ámbito hay que ver si podemos o no tratarlo y cómo se debe de hacer. ¿Qué ocurre cuando qué ocurre cuando ciertos datos como el de salud, de ideología, necesitan un dato o protección especial? Pues nos centramos en datos de salud porque son los que más os afectan a vosotros, ¿vale? Obviamente hemos dicho anteriormente cuáles son los datos especialmente protegidos, pero en este caso nos centramos en el de salud, que son cualquier información que ofrezca una visión sobre la situación médica o estado de salud física o mental, presente, pasada o futura, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria. Ejemplo, información relativa a una enfermedad, discapacidad, riesgo de padecer enfermedades, datos facilitados por familiares en caso de menores o personas con capacidad cognitiva limitada. Importante, de igual que ya se haya dado de alta, que ya esa persona no tenga esa condición, esa patología. Eso es toda información que revele una situación médica o estado de salud. Tiene condición de dato de salud y es un dato especialmente protegido. Luego pasamos a los principios rectores en materia de protección de datos. Estos son muy importantes porque es necesario, o sea, es obligatorio cumplir con estos 7 principios y si alguno de estos no se cumple, estaríamos vulnerando la normativa de protección de datos y podría conllevar una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Y estos principios son licitud, lealtad y transparencia.
Los datos se tratan de forma legal, justa y clara para el interesado, informándole de manera accesible. ¿Esto cómo puede ser? Pues poniendo la política de privacidad en los formularios que se recoja información personal, una cláusula de protección de datos, la publicación del registro de actividades de tratamiento, que más adelante veremos que es este documento, y que recoge la limitación de la finalidad, se recogen los fines específicos y legítimos y no se puede utilizar posteriormente salvo en caso de archivo público. ¿Esto qué significa? Pues que si yo recojo un dato para una asistencia médica, ¿vale? O recojo un dato para poder prestar un servicio o poder dar clases o que haya algún menor que tenga alguna condición específica que necesito saber, luego yo con ese dato no puedo hacer una cosa que no fuera de estadísticas y fuera de archivo público. Es decir, si tengo el correo electrónico de un progenitor, yo luego no puedo mandar información que a mí me interesa y que no tiene nada que ver para lo que lo he recogido. Entonces, es muy importante tener claro para qué recojo el dato y para qué lo necesito. Y unido a este, pasamos al de minimización de datos, que es decir, que solo recojo los datos adecuados, pertinentes y necesarios para el fin del tratamiento. ¿Esto qué significa? Pues que si yo tengo que hacer, por ejemplo, una recogida de datos para una vacunación, yo cojo los datos que a mí la normativa me exige de registro, por ejemplo, nombre, apellidos, DNI, edad, aquellos que necesite, los que necesite. Si, por ejemplo, necesita saber si se ha vacunado anteriormente porque sean dosis que anteriormente se han tenido que poner, pues eso sería información necesaria. Por ejemplo, si te van a vacunar, vamos a poner el ejemplo del COVID. Del COVID, tú cuando vas a vacunarte no te preguntan tu cartilla de vacunación. Entonces, ese dato, por ejemplo, recoger si anteriormente te habías vacunado del sarampión, sería excesivo. Otra cosa es que haya un registro de las vacunas o que haya un registro que tú necesites cierta información que está valorado previamente que se necesita, porque muchas veces se dice, uy, ahora mismo este dato no lo necesito, pero a lo mejor en el futuro sí, y a mí me va a facilitar mi trabajo. Bueno, pues si ahora mismo ese dato no se necesita, no se recoge. Y si más adelante se necesita el dato, se volverá a solicitar y se especificará por qué se necesita. Pasamos al principio de exactitud y es que los datos tienen que ser precisos, actualizados, rectificando o eliminando los inexactos sin dilación. ¿Esto qué significa? Porque si en algún momento vosotros como empleados imaginad que queréis cambiar vuestro número de cuenta para el abono de la nómina, mandáis un correo informando de que la próxima nómina queréis que se abone en el número nuevo de cuenta. Tú mandas el documento de titularidad si te lo pide, porque podría ser un documento no excesivo, y en principio para tú la próxima nómina deberías tener cambiado este dato, ¿vale? Luego pueden haber procedimientos internos. Oye, los cambios se tienen que hacer a principio de mes porque si no a mitad ya no se puede. Bueno, eso es otra cosa. Pero lo que sí tiene que tener que quedar claro es que los datos tienen que ser exactos. Si de repente alguien también ha hecho algún registro telemático por la sede electrónica y de repente se ha equivocado en su apellido, se le ha colado una letra o el apellido es incorrecto, si solicita esta modificación e indica el error, se tiene que modificar lo antes posible. ¿Vale? Luego veremos también los ejercicios de derechos en el que esto sería una rectificación y la obligación de atender estos derechos y hacer la modificación lo antes posible. Por eso se pone sin dilación, sobre todo en este caso. Luego está la limitación del plazo de conservación, que es que los datos solo se conservan el tiempo necesario según el fin y los plazos legales establecidos. Esto en la administración pública es cierto que es bastante complicado de cumplir, porque muchas veces no se sabe cuánto tiempo se tiene que tener el dato. No estamos hablando de documentación, ¿vale? Estamos hablando de datos. Hay veces que se
se acumula mucha información y mucha documentación con datos personales que no son necesarios y se deben destruir, eliminar o bloquear según corresponda una vez que ya no se necesite el dato. Obviamente no lo haréis vosotros, tiene que haber un procedimiento interno en la consejería que realice esto, pero es importante saberlo que no podemos tener datos por ahí purulando una vez que ya se ha acabado el fin, salvo que haya un motivo estadístico, archivo público, que vosotros no valoraréis, ¿vale? Pero es verdad que tenéis que tener en cuenta que no podemos tener los datos por siempre sin ninguna justificación. Luego, integridad y confidencialidad, se tienen que tener medidas técnicas y organizativas contra accesos no autorizados, pérdidas o daños. Esto va relacionado también con las brechas de seguridad que veremos más adelante, ¿vale? Y esto también afecta sobre todo al tema de seguridad que ha comentado mi compañera Ivoy. Es muy importante que si en algún momento el ordenador os pide reiniciar, actualizar, hacerlo en el momento o no dejarlo mucho tiempo, porque muchas veces vienen brechas y problemas a raíz de no actualizar el ordenador. Por ejemplo, o no modificar la contraseña también cuando se pide. A veces es verdad que la contraseña es un poco más difícil porque si no la modificas, la actualizas en el momento, no puedes continuar, ¿vale? Pero si nos dejase, por ejemplo, pedir más tarde, no dejarlo mucho tiempo más. Y luego, ¿qué es la responsabilidad proactiva? El último de los principios, pues que el responsable del tratamiento debe cumplir estos principios y demostrarlo con registros y pruebas. ¿Quién es el responsable? Pues cada uno está en la consejería de turno. Es muy importante que no vale con decir, no, si esto se dijo, no, si es que es verdad que cuando entramos se da una charla y se nos dice lo que se puede y lo que no se puede hacer. Bueno, pues esto como tiene que ver con derecho, al final si no se puede probar, si no hay un documento, si no hay registros, si no hay fechas, datados y se puede demostrar que la gente lo conoce, aunque tú puedas tener procedimientos e información, en materia de protección de datos no vale como que exista, porque tienes que demostrar que lo tienes y que la gente lo conoce. Luego pasamos al concepto de actividad de tratamiento. ¿Y qué es una actividad de tratamiento? Pues es la definición viene del reglamento y luego la explico un poco porque es un poco enrevesada. Es cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre datos personales o conjunto de datos personales efectuadas o no mediante procedimientos automatizados, como la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación. Extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción. ¿Esto qué significa? Pues cualquier cosa que nosotros hagamos con un dato de carácter personal, desde que lo recogemos hasta que se destruye, estamos ante un tratamiento de datos personales. No si lo recoge un área y está ahí almacenado. Bueno, pues solo haberlo recogido y almacenado, estamos ante un tratamiento de datos personales. Por ejemplo, la toma de fotografías, publicar o escribir datos en un tablón, comunicar información del alumnado a sus familiares y o tutores, registrar al alumnado, recoger documentación con información personal, controles de medicación identificando a personas, que nos enseñen un certificado, que nos den un papel con datos personales. Pues ya de por sí estamos ante un tratamiento de datos personales, aunque no hagamos nada más, simplemente el poder visionarlo. ¿Y qué necesitamos para poder tratar datos de carácter personal? Pues en el artículo 6 del Reglamento General de Protección de Datos se establece una habilitación, ¿vale? Que legitima al responsable del tratamiento a poder tratar, valga la redundancia, los datos de carácter personal. Los datos no se tratan porque siempre se ha hecho así, porque cuando yo estaba aquí esto se hacía así. Puede ser que no sepamos por qué tratamos un dato de carácter personal e incluso puede ser que estemos tratando datos de carácter personal sin base legal o legitimación. Pero seguramente
tengáis una base legitimadora para ese tratamiento, aunque no lo conozcáis. ¿Vale? El principio general es que no se puede tratar un dato de carácter personal sin una base de legitimación, ya que sería un tratamiento considerado ilícito. ¿Vale? Entonces, pues es como cocinar una receta. Necesitamos los ingredientes correctos y las instrucciones adecuadas para que salga bien. De la misma manera, necesitamos una base legal para asegurarnos de que el tratamiento se realiza correctamente. Legalmente podríamos enfrentarnos a multas y sanciones significativas independientemente de que puedan haber responsabilidades jurídicas y penales directamente a la persona que haya cometido una vulneración de la normativa de protección de datos. En lo que he dicho, en el artículo se regula todas las habilitaciones pertinentes. En este caso vamos a indicar los que afectarían sobre todo a la administración pública, en vuestro caso en la consejería. ¿Vale? Y entonces esta base sería el consentimiento, ejecución de un contrato de obligación legal. El consentimiento, por ejemplo, en la administración pública suele estar bastante residual y suele ser para temas de fotografías, publicaciones de datos que no son necesarios para nuestro trabajo, y para ello, como no derivan de nuestro trabajo, se pide el consentimiento para poder publicar, o sea, tomar y publicar esta información. Ejecución de un contrato que es necesario para poder ejecutar un contrato, como por ejemplo cuando firmamos un contrato de trabajo. ¿Vale? Ahí la habilitación sería ejecución de un contrato. Cumplimiento de una obligación legal, que hay una ley en la que estamos sujetos para poder hacer ese tratamiento, por ejemplo, la admisión y matrícula de un alumnado, cualquier cosa que vosotros hagáis, porque hay una ley que os obliga a ello. Cuando hablamos de obligación legal, hablamos del tratamiento de datos, ¿vale? Hay leyes que especifican claramente qué datos se deben solicitar a las personas. Por ejemplo, en la ley, en este caso, en la ley de base de la administración local, se indica los datos que tienen que estar en el registro del censo. O sea, dicen claramente qué datos tienen que estar: nombre, apellido, DNI, nivel de estudios, domicilio, te dice los datos. Y otras veces, que aquí seguimos, puede ser en el interés público, intereses vitales. El interés público es que hay una norma en el que a mí me habilita a poder hacer un servicio, pero no me dice los datos que tengo que recabar. Entonces queda en mi tejado, por lógica, ver los datos que solicito. Entonces, en este caso, la ley te habilita a poder prestar el servicio o la competencia a realizar un servicio, pero no te dice qué datos tienes que tratar. Y luego los intereses vitales, pues que es necesario proteger intereses vitales del interesado, otra persona física. Pues cuando estamos en un tema de información médica, en una emergencia, no vamos a pedir permiso. ¿Vale? Estamos habilitados si necesitamos saber el nombre de la persona, por si tenemos que ver si hay alguna alergia, si tiene historia clínica o lo que sea, estaríamos habilitados por los intereses vitales. Ahora, ¿qué pasa con la categoría especiales de datos que hemos visto anteriormente? Pues bueno, la categoría se regula, estos datos se regulan en el artículo 9 y te dice que todo el tratamiento de estos datos está prohibido, salvo habilitación especial, que está en el artículo 9.2. ¿Y cuáles son estas habilitaciones especiales? Pues hay una lista y hay que tener en cuenta que la habilitación solamente es para el tratamiento de datos de salud. Luego tenemos que tener la habilitación del artículo 6 que acabamos de ver. Es decir, tú puedes levantar la prohibición para el tratamiento, pero luego tienes que ver para qué necesitas ese dato. ¿Vale? Entonces, ¿dónde estaríamos? ¿Qué habilitación, qué levantamiento de prohibición podría ser? Pues tener el consentimiento del titular. Hay que ver porque no siempre vale el consentimiento del interesado.
¿vale? Hay que tenerlo en cuenta. Es cierto que es una de habilitación, pero dependiendo de la tipología de datos y para lo que necesitamos, hay veces que ni siquiera el consentimiento, por más que tú lo recabes, sirve. Luego está obligaciones del derecho laboral y seguridad y protección social, el interés vital del interesado u otra persona física que no esté capacitado, ¿vale? Para prestar el consentimiento. Este iría en relación al interés vital del artículo 6. Luego, realizado por una fundación o una asociación o entidad sin ánimo de lucro, ¿vale? Porque ahí sí puedes tratar el dato de política, filosofía, porque al final es la finalidad de estos sitios. Luego, tratamiento referido a datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos, es decir, si una persona ha publicado, ha informado y lo ha hecho por medios públicos, pues también podríamos tratar ese dato. Tratamiento de datos necesarios para formulación y ejercicio de defensa de reclamaciones, de que tú necesites datos especiales de los que hemos visto anteriormente, porque lo necesites para hacer alguna reclamación, alguna demanda o los tribunales en el ejercicio de su función. Luego, el tratamiento basado también en interés público esencial, con fines de medicina preventiva y laboral, evaluación de capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico, prestación, tratamiento sanitario, pues prevención de riesgos laborales. Luego, interés público en el ámbito de la salud pública o para garantizar elevados niveles de calidad y seguridad de asistencia sanitaria y medicamentos o productos sanitarios. Esto sería tema COVID, por ejemplo. Y tratamiento con fines de archivo en interés público, investigación científica, histórica o estadística, pues esto al final también le aplica a la administración pública, que haya datos que se conserven más tiempo, que se tengan, que sean datos especialmente protegidos, pues con una finalidad científica, estadística o de interés público. Continuamos con el último de los conceptos básicos en materia de protección de datos que es importante saber, y es la condición que hay dentro de la normativa de protección de datos, que está el responsable del tratamiento y los encargados de tratamiento. El responsable del tratamiento es aquella persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que solo junto a otros determina los fines y los medios del tratamiento. Es decir, que establece de qué manera se va a realizar el tratamiento. Es quien decide, el que dice, el que manda y dice cómo se debe realizar. Y luego, ¿qué es un encargado de tratamiento? Pues persona física o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que trate datos por cuenta del responsable del tratamiento. ¿Esto qué significa? Pues que tratará los datos en base a lo determinado por el responsable del tratamiento. Es muy importante tener en cuenta esta condición, ¿vale? Porque determinará también la responsabilidad en el cumplimiento de la normativa de protección de datos. Es decir, el responsable del tratamiento, que en este caso sería la consejería, contrata, saca licitación, contratos menores, lo que sea, también convenios que haya, en el que hayan proveedores de servicio que vayan a proveer de aplicativos, sistemas, ¿vale? Que vayan a tener acceso a datos de carácter personal de la consejería, ¿vale? Siempre importante, aquí tiene que haber un tratamiento de datos de carácter personal. Es decir, si yo contrato un servidor a un tercero que va a alojar todos los datos míos, estos tendrán condición de encargado de tratamiento y se tiene que suscribir un contrato de encargado de tratamiento y se tiene que indicar por el responsable la tipología de datos, cuánto tiempo se va a tratar, o sea, la duración del contrato. Y es muy importante tener en cuenta esto porque es obligatorio la suscripción del contrato de encargado de tratamiento. Voy a hacer aquí un inciso. Las últimas sanciones de la Agencia Española de Protección de Datos a responsables del tratamiento derivan de los encargados del tratamiento. Muchas veces se justifica, no, ha sido mi encargado el que ha tenido una brecha, el que no ha cumplido, el que ha habido un acceso indebido por parte
o un hackeo por parte del encargado, la agencia responde: tú eres el responsable, el que determina los fines y los medios, el que determina las medidas de seguridad, el que tienes que haber revisado que el encargado cumple con la normativa de protección de datos, porque está tratando tus datos, son tuyos, en base a un contrato. Los datos no son del encargado de tratamiento. Si el encargado de tratamiento hiciera un tratamiento ilícito de datos fuera de lo determinado, se convertiría automáticamente responsable del tratamiento. Por eso es muy importante tener en cuenta esto y no derivar la responsabilidad en un tercero, porque en materia de protección de datos a la agencia le da igual. Eres tú el responsable. Otra cosa es que yo haya hecho pues todos mis deberes, haya revisado, homologado al tercero, revisado que cumple, pedir documentación y certificaciones y luego, por ejemplo, sean mentiras, se hayan falseado o pues que al final hay ciberataques que son muy complejos, muy de determinar y al final conlleve una brecha de seguridad. A ver, ahí no pasaría nada porque habéis sido diligentes y el responsable puede demostrar que ha cumplido el principio que habíamos visto anteriormente, ¿vale? Y con esto terminamos el bloque de los conceptos básicos. Ahora vamos a pasar a procedimientos críticos, ¿vale? Y a documentación y a documentos en materia de protección de datos, ¿vale? Os indico que va a ser documentación que he sacado de la Consejería de Educación. Un poco os voy a explicar los documentos que hay, dónde están y qué hay en cada uno de ellos y dónde podemos encontrarlos. Vale, empezamos con la política de privacidad. He dejado ahí el enlace de dónde se encuentra y como podéis ver en la política de privacidad se establece la información básica de protección de datos, quién es el responsable, la finalidad, la legitimación, la conservación de datos, la comunicación de datos, los delegados de protección de datos, quiénes son y dónde podemos ponernos en contacto con ellos, los derechos de los interesados, dónde se pueden ejercer y dónde están ubicados, si se quiere hacer presencialmente o se quiere mandar a algún correo postal, ¿vale? ¿Y por qué es importante el deber de información? Bueno, pues el deber de información, como bien he dicho anteriormente, se englobaría dentro del principio de licitud de transparencia, ¿vale? Y se regula en el artículo 13 y 14 del Reglamento General de Protección de Datos. El deber de información asegura que las personas sean plenamente conscientes de cómo se manejan sus datos personales, ¿vale? Esto no solo cumple con la normativa de protección de datos, sino que también garantiza los derechos de los interesados que sean respetados y que las organizaciones actúen de manera transparente y responsable. ¿Esto por qué es importante? Aunque la gente no se lo lea, ahí está. En una cláusula informativa, que a veces se pone cláusula de privacidad, por eso he puesto también la política de privacidad, cláusula de protección de datos, deber de información, cada uno lo pone de una manera. La cosa es que tiene que haber una información básica en el que se informe del responsable del tratamiento, la finalidad del tratamiento, los destinatarios y cómo se puede ejercitar los derechos, que ahora más adelante vamos a ver cuáles son, y el contacto del delegado de protección de datos. En este caso, he puesto también una cláusula de confidencialidad. No es la cláusula de confidencialidad en sí, sino esto es el deber de información, ¿vale? Que debe aparecer en cualquier documento en el que se os pida un dato personal vuestro. En este caso, imaginad que no pusiera el nombre y el apellido, solo fuese la firma y el cargo, ya tendría que tener esta información al respecto. A veces en formato tabla, a veces en formato una línea todo junto y te remite a la política de privacidad o te remite al registro de actividades de tratamiento, ¿vale? Pero es importante que siempre esté la información. Si se recaban datos de carácter personal, me da igual que sea formato papel, sea formato sede electrónica, siempre se tiene que informar al respecto. Aquí ponemos otro, ¿vale? Que esto es de un consentimiento informado del tratamiento de datos, de imágenes y voz del alumnado, en el que se recaba la información de los padres, los menores, el curso,
si consiente o no consiente, ¿vale? Importante diferenciar los consentimientos, es decir, si yo estoy recabando el consentimiento, se tiene que solicitar primero, si se explica la actividad y luego se pone unas casillas de si acepto o no acepto el tratamiento y luego ya vendría lo que es la cláusula informativa. No se puede, no se puede hacer un formulario o no se puede basar la legitimación en un consentimiento y luego no poder marcar una casilla. Es importante, ¿vale? Porque el deber de información también hay que tener en cuenta que hemos visto antes las legitimaciones, la habilitación para el tratamiento de datos. Todo tratamiento fuera del consentimiento no se tiene que no se tiene que recabar mediante una casilla. Es decir, si yo hago el tratamiento en base a una obligación legal, yo simplemente te voy a informar con esto, con la cláusula informativa. Te digo la finalidad del tratamiento, la base jurídica, pero no te pregunto de si aceptas o no aceptas la política de privacidad o la política de protección de datos. Solo se consiente para cuando estamos ante el artículo 6.1a, cuando la habilitación, el tratamiento viene del consentimiento. No, básicamente porque puede inducir error y muchas veces a lo mejor una persona no consiente el tratamiento de sus datos y no estamos ante esa habilitación legal. Entonces, solo cuando estamos ante la habilitación del consentimiento se pone casillas, si no, no se pone casillas porque luego puede haber complicaciones, luego hay gente que dice, denuncia, es que a mí no me pidieron el consentimiento y la típica frase que se pone de muletilla y ni siquiera puedes consentir. Consiento con la firma el tratamiento de mis datos. Eso está prohibido, ¿vale? Que no lo he dicho, ya están prohibidos los consentimientos tácitos. Con la nueva normativa, el consentimiento siempre tiene que ser expreso. ¿Y cómo se expreso? Pues normalmente mediante casillas. Es decir, que tú puedas se pueda demostrar que tú has elegido una de las opciones. Puede ser la frase y tú marcas la X, te consiento o no consiento, me refiero dentro de una, que no tiene que ser una casilla. Pero la cosa es que la persona tenga la opción, porque si no tengo opción a no darlo, a rechazar un consentimiento, un tratamiento por el consentimiento, no estaríamos cumpliendo con lo establecido en el artículo 7. Y ese consentimiento no es válido. Y entonces, si no, el consentimiento no es válido, estamos haciendo un tratamiento sin habilitación legal, ergo ilícito. Pasamos a otro documento que es el registro de actividades de tratamiento, ¿vale? El artículo 30 del reglamento denomina el registro de actividades de tratamiento que sustituye la inscripción de ficheros. No sé si alguno de vosotros recordáis los ficheros de videovigilancia, ficheros de matrículas, es como se llamaba anteriormente por la ley de 1999. ¿Vale? Sustituye esta inscripción. No son ficheros. Ahora estamos ante un registro, el documento se llama registro de actividades de tratamiento y establece que cada responsable, y en su caso encargado, debe llevar un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. El registro es un documento clave para cumplir el reglamento y debe estar en todo momento actualizado. ¿Vale? Este documento, igual que hemos hablado antes del contrato de encargado de tratamiento, no es opcional. Es decir, es obligatorio y aparte en la administración pública por el artículo 6 bis, ¿vale? De transparencia, hay obligación de publicarlo. ¿Vale? Aparte de la normativa de protección de datos que te obliga a la llevanza de este documento y publicarlo en un lugar accesible, la ley de transparencia también obliga a tener este documento y siendo administración pública a tenerlo accesible para toda la ciudadanía. ¿Qué tiene este registro? Pues tiene las actividades de tratamiento de datos personales realizadas dentro de la organización y es esencial tanto para el responsable como el encargado. ¿Vale? Entonces es muy importante, por eso lo he remarcado, que ante un nuevo servicio, nuevo procedimiento, tratamiento o modificación, informar al responsable o departamento o al delegado de protección de datos para que se modifique, para que se actualice, porque al final, al ser un organismo tan grande, es cierto que
que el delegado de protección de datos no puede estar revisando que todos los documentos estén actualizados. Si nosotros cambiamos algo de lo que se venía haciendo anteriormente o recabamos datos que anteriormente no recabábamos o al contrario, recabamos datos o ya no tratamos datos que anteriormente porque se hacía así, pero ya con la digitalización no es necesario cierto tipo de información o de documentación, informar a los delegados, ¿vale? Para esa actualización. Aquí pongo un ejemplo, ¿vale? Del registro de tratamiento de los centros directivos, ¿vale? Todo esto de aquí que aparece aquí son actividades de tratamiento. Dentro de estas pueden haber varias, hay veces que solo es una, ¿vale? Y una vez que pinches, pues aparece aquí el anexo, aparece el responsable, la identidad, los datos de contacto, el contacto del delegado de protección de datos, la finalidad. Solo tengo un trozo, es hasta aquí. Lo que hemos visto antes, la finalidad, la base legitimadora, las medidas de seguridad, el plazo de conservación, si se cede o no se ceden los datos, dónde se puede ejercitar los derechos, ¿vale? Esto lo enseño a modo informativo porque es cierto que sería importante y necesario que cada uno de vosotros en vuestra área supierais dónde está vuestro tratamiento y que le echaseis un ojo para revisar si está correcto o no. Básicamente, a nivel informativo, es cierto que vosotros no lo tenéis que modificar, pero para que sepáis que esto está publicado, que está en el gobierno de Canarias y cada uno tiene su consejería y dentro de la consejería todas las áreas y dentro de cada área ya, pues, cada uno de los tratamientos. Ejercicio de derechos. Esto es muy importante, ¿vale? Ya que la normativa de protección de datos amplía los derechos que habían anteriormente de la ley de 1999. Y entonces está el derecho de conocer o el derecho a acceso a datos de carácter personal, el derecho a solicitar al responsable por la suspensión del tratamiento de tus datos, la conservación de tus datos o la portabilidad de tus datos. No todos los derechos que vamos a ver aquí aplicaría a la administración pública, ¿vale? Estos son todos los que recogen el reglamento y luego hay algunos que no van a aplicaros a vosotros. Por ejemplo, la portabilidad se suele dar cuando hay una absorción de empresas y hay un cambio en el sistema, cuando te cambias de teléfono móvil y se hace una portabilidad que dice de esta hora a esta hora se va a realizar la portabilidad, tu teléfono no va a tener señal, no lo vas a poder utilizar, ¿vale? Pues ahí estaríamos. El derecho a rectificar tus datos, ¿vale? Que es lo que hemos visto antes en el principio de exactitud, que es cuando los datos sean inexactos o cuando estén incompletos. El derecho a supresión de los datos por un tratamiento ilícito, por la desaparición de la finalidad, cuando revocas el consentimiento o cuando te opones a que se traten. Muchas veces la administración pública, cuando se ha solicitado una supresión de datos, muchas veces no se puede realizar, ¿vale? La supresión vendría casi siempre por el consentimiento. Alguien que dio previamente un consentimiento para la publicación de una imagen porque ha ido, por ejemplo, a un taller, a una charla y dieron el consentimiento y luego lo revoquen, ¿vale? Estaríamos ahí. Si tú tienes que tratar un dato para temas de salud, para temas administrativos, para temas de admisiones, de cualquier tipo o altas en aplicativos, si te dicen no quiero que trates mi dato, no quiero que trates mi DNI o quiero que borres todo dato que tengas mío, pues no voy a poder eliminarlo. El derecho a la oposición del tratamiento de tus datos, esto es cuando la legitimación sea en el interés legítimo, que en vuestro caso no va a aplicar en la administración pública y de hecho no lo he explicado porque en vuestro caso esa base legal no aplica, ¿vale? Aplica a empresa privada. Y luego el derecho de acceso, que es el primero, que es muy importante porque siempre es positivo. Es decir, si una persona solicita saber qué datos se tratan, por qué se tratan y cuándo se tratan, se tiene que contestar siempre y no se puede decir que no por materia de protección de datos. Se puede indicar, por ejemplo, información que se pueda tener
Vamos a poner tema sanitario, ¿vale? Quiero el acceso a todo mi historial clínico y quiero saber quién me trató el día, y entonces dice el día. En principio, sí se debería ponderar para qué se necesita saber el dato de este tercero, básicamente porque ya estaríamos fuera de la esfera que te afecta a ti mismo, ¿vale? Pero es que si en la información que nos solicita el interesado o la interesada hay datos de terceros, hay que valorar cómo se entrega, si se anonimiza la parte del tercero, si se hace una transcripción o lo que sea. Pero siempre es positivo. Es decir, en vuestro caso seguramente no aplicará, pero bueno, vamos a poner un ejemplo de las cámaras. Cuando dices, he tenido un accidente y de repente estoy viendo que hay una cámara ahí. Identifico quién es el responsable y lo pido. Oye, he tenido un accidente o alguien le ha dado a mi coche, he visto una cámara, ¿me puedes pasar la grabación para ver? Entonces, claro, hay que ver si se puede pasar, si no se puede pasar, si hay un tercero, si podemos pixelar al tercero, si no tenemos herramientas para poder pixelar al tercero, se indica, ¿vale? Pero en ningún caso se borra, ¿vale? Porque a lo mejor esa persona necesita eso para poder pedir o para ir a juicio o para temas de seguro, pero el tema de no dar grabaciones por protección de datos, que sepáis que no es correcto. Habrá que valorar si se puede entregar el trozo que aparece una persona. Por ejemplo, te caes tú solo, ¿vale? No voy a poner el del coche, que hay un tercero. De repente te caes porque está mal el asfalto y quieres hacer una reclamación patrimonial al ayuntamiento, a lo que sea. Y has visto una cámara de un comercio o una cámara de la administración pública. Tú identificas y te dicen, no te lo puedo dar por protección de datos. Por protección de datos, a ti te pueden dar la parte en la que salgas tú solo. Que luego hay terceros, pues tendrán que cortarlo, tendrán que verlo, pero no te pueden decir que no te la dan por protección de datos, porque eso no es lo que dice la normativa, ¿vale? De hecho, se establece que se puede decir. Importante también saberlo, hay un plazo de 30 días para contestar, ampliable por otros 30 días más según la complicación o la tipología de datos que se esté solicitando. Siempre se contesta. Además del derecho de acceso, que casi siempre es positivo, hay algunos casos que se puede negar, pero casi siempre es positivo. El resto, aunque yo, por ejemplo, no se pueda suprimir el dato, oye, mira, es que yo tengo que tener este dato en base a esta normativa no se puede suprimir, vale, estoy contestando y dentro del plazo establecido. Porque no contestar a un ejercicio de derechos también conlleva sanción por parte de la agencia. Y eso, y que una persona esté ejerciendo un derecho no equivale a la aprobación del mismo, a la aceptación, ni a que se vaya a hacer, pero siempre se tiene que contestar. Es importante saber eso. Y luego, en vuestro caso, ¿cómo se puede hacer este ejercicio? Pues la vía presencial o vía sede electrónica. La de la sede electrónica viene de gobierno, ¿vale? O sea, no hay cada consejería no tiene su procedimiento, sino que tenéis uno en la sede electrónica, en el que tú indicas el ejercicio de derechos, la persona se identifica, indica lo que tenga que indicar y ya llegará a cada una de las consejerías. Pero bueno, también es importante que lo sepáis, porque esto no es solo para terceros, esto no es solo para usuarios, usuarias, ciudadanía, también es para vosotros. Es decir, si, como he dicho antes, si queréis solicitar un cambio en la nómina, no os hacen caso, lo que sea, se puede ir por el ejercicio de derechos. Una rectificación por el ejercicio de derechos lo hacéis aquí y aquí lo tenéis. Que lo podéis probar, que al final, no sé si estas peticiones vosotros lo hacéis más por correo, o tenéis un correo establecido, puede ser que tengáis un procedimiento, pero que sepáis que la normativa de protección de datos es importante que vosotros lo conozcáis como profesionales, pero luego también como afectados que os aplica la normativa de protección de datos. Entonces, para que sepáis que ahí está. Otro de los procedimientos críticos, ¿qué es una brecha de seguridad? Y esto va muy relacionado con el tema de la seguridad de la información, ¿vale? Una brecha de seguridad es un incidente de seguridad que afecta a datos de carácter personal,
¿vale? Y por lo general se trata de un suceso que ocasione destrucción, pérdida, alteración, comunicación o acceso no autorizado a datos de carácter personal, ¿vale? Dependiendo de la afectación. Los derechos y libertades fundamentales habrá que comunicarla o no a la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Y no puede ser en un plazo superior a 72 horas. Y luego, si también ha habido una afectación alta a los derechos y libertades fundamentales, se tiene que comunicar a los titulares, ¿vale? O sea a los afectados. Luego habrá que ver, es preferible que se haga de manera individual, pero también se establece que si no es posible por el volumen de daño, que se haga una comunicación general en la que pueda acceder cualquier persona, ¿vale? Y ahora vamos a ver la afectación. Puede afectar a cualquiera de las 3 dimensiones, a la confidencialidad. ¿Por qué? Porque acceden personas que no corresponden, que no están autorizadas para ello, es decir, cuando un tercero accede a información que no le corresponde o porque no hay contraseña o cifrado, medida de seguridad y yo puedo acceder a datos que realmente yo no necesito para mi trabajo y no necesitaría tener acceso, ¿vale? Y por error de configuración, pues podríamos estar ante una brecha de confidencialidad. Integridad, ¿vale? Cuando la información no sea exacta, completa o que se altere de manera no autorizada, es decir, que haya un problema en un programa y de repente se nos altere el orden, es decir, que los nombres y los apellidos no concuerden con la fecha de nacimiento o con el DNI de la persona. ¿Por qué? Porque ha habido un fallo, por lo que sea, y entonces se afecta la integridad y ya no tengo manera de saber si que los datos están correctos. Y la disponibilidad es que asegurar que los datos están accesibles cuando el responsable los necesite. ¿Esto qué significa? Que cuando yo tenga que entrar a una aplicación, a un sistema y tenga que ver, por ejemplo, una historia clínica, poder disponer de ello, ¿vale? Entonces, un poco las 3 afectaciones. Y ahora vamos a ver ejemplos de brechas de seguridad, ¿vale? Pérdida o robo de un dispositivo corporativo, portátil, tablet, teléfono, que contenga datos de carácter personal sin medidas adecuadas, ¿vale? Que no tengan contraseña, que no tengan cifrado. Acceso a información personal por parte de personal no autorizado o no necesario para el empleo, desempeño de sus funciones, lo que he dicho anteriormente, por ejemplo, consulta de expedientes académicos o de personal sin causa justificada. Pérdida de documentos en papel con datos personales, ¿vale? Expedientes académicos, informes psicopedagógicos, documentación de personal, pues durante su traslado, manipulación o archivo, así como destrucción no segura de dicha documentación. Es cierto que ahora mismo estamos en la digitalización y casi no habrá papel, pero igualmente si en algún caso tenemos algún documento a papel o tenemos acceso, tener en cuenta que si se pierde, nos lo quitan, lo roban, el expediente está a cachos porque alguien coge una parte para hacer algún informe, estaríamos también ante una brecha de seguridad. Envíos de correos electrónicos, ¿vale? Que incluyan datos personales a destinatarios incorrectos o inclusión de múltiples destinatarios sin utilizar la opción de copia oculta, ¿vale? Permitiendo que todos visualicen las direcciones de correo electrónico. El envío masivo a terceros sin copia oculta, estaríamos ante una brecha de seguridad. Sobre todo no hablo a nivel interno, ¿vale? No hablo a nivel interno, que seamos un equipo, seamos varios y pongo a todo el mundo, nos ponemos a nosotros mismos en copia. No pasaría nada. Esto es más cuando sale fuera o cuando mando a otros compañeros de otras áreas, ¿vale? Bueno, otras áreas y que no sea corporativo, ¿vale? Esto tener en cuenta que sea o mandar información, ¿vale? Por ejemplo, a un compañero, lo típico de ya sabes que se te guarda el correo por haberlo enviado varias veces, si tienes, en vez de querer mandárselo, quieres mandárselo a tu compañero Antonio y de repente como no te fijas, te aparece Antonio, le das al primero porque y es otra persona, ¿vale? De otra área, le está mandando un informe confidencial que esa persona no tiene que tener acceso a él. Pues estaríamos ante una brecha de seguridad. Luego, los incidentes de seguridad, ¿vale? Ataques por malware, ransomware, phishing, accesos remotos no autorizados, ¿vale? Que comprometen la confidencialidad, integridad o disponibilidad de datos personales. Importante. No todo ciberataque ni todo hackeo
es una brecha de seguridad. Es un incidente de seguridad, pero si no afecta a datos de carácter personal, es decir, que cifra datos, que no puedo acceder a información que necesito y tiene datos de personas, no estamos, o sea, estaríamos ante un incidente de seguridad, pero no ante una brecha, ¿vale? Y luego la publicación o subida de imágenes o vídeos en páginas web, de plataformas educativas, redes sociales, donde se identifican pues, alumnos, familias, personas, sin contar base jurídica adecuada. ¿Qué habría que hacer? Pues si nos ha pasado algo de lo anterior, tenemos que informar al delegado de protección de datos, ¿vale? Luego, habrá que hacer un procedimiento, lo que sea, el procedimiento interno. No digo que mandéis correo, pero se tiene que informar por lo dicho anteriormente, porque si estamos ante una brecha que hay que comunicar a la agencia española, hay un plazo de 72 horas. Y digo de 72 horas, no de 3 días. Es decir, entonces, claro, muchas veces si no se informa de que ha pasado una brecha, pues se queda ahí. Y el problema de las brechas es que puede haber un tercero que se entere, llega a la agencia y no se haya comunicado la brecha. Entonces, es importante tener en cuenta lo que puede ser una brecha de seguridad por si nos pasa, comentárselo a nuestro responsable de área, a nuestro coordinador, a quien corresponda, y luego ya que se hagan los procedimientos correspondientes. ¿Vale? Pero es importante saber lo que es una brecha de seguridad y establecerlo. Igualmente, este es el correo del delegado de protección de datos. No digo que este sea el procedimiento a seguir, pero que es importante que tengáis claro lo que es una brecha y que se comunique y se pueda investigar. Eso es lo más importante. Luego, la figura del delegado de protección de datos, ¿vale? Os he dejado ahí el enlace que como esta presentación la tendréis, una infografía de la Agencia Española de Protección de Datos donde está toda la información, ¿vale? Y es una figura que aparece con el Reglamento General de Protección de Datos. No existía anteriormente, ¿vale? Y es un garante del cumplimiento de la normativa en las organizaciones y no sustituyen las funciones que desarrolla la autoridad de control. Y tiene que tener conocimientos especializados de derecho y protección de datos y actúa de manera independiente, ¿vale? Es independiente, no se le puede guiar. Y tiene una serie de funciones que se regulan en el artículo 39, ¿vale? En el que destaca el de informar, de asesorar y supervisar el cumplimiento del reglamento por parte del responsable o el encargado, ¿vale? Lo que hemos visto. Asesoramiento, supervisión del cumplimiento normativo, cooperación y enlace y atención a los interesados. Y en vuestro caso, la Consejería de Educación, pues estas son las designaciones que hay y ese es el correo de contacto. Y luego, las obligaciones del personal en tratamientos de datos personales, ¿vale? Un poco una guía de buenas prácticas básicas a tener en cuenta en nuestro día a día para el deber de confidencialidad y de secreto, ¿vale? Pues para evitar el acceso de personas no autorizadas a datos personales, pues vamos a evitar dejar los datos expuestos a terceros, lo típico, pantallas desatendidas, me voy un momento al aseo, salgo a tomar algo, me voy a una reunión y tengo que salir de donde estoy, dejo el ordenador, pues evitar las pantallas desatendidas, documentos, si tenemos documentos, imprimimos documentos, guardarlos en el momento que vaya a salir. Se prohíbe alojar información en servidores no autorizados, es decir, que vosotros tenéis que utilizar las plataformas y los sistemas que os han indicado. Porque si no, los datos, si utilizáis plataformas que no se han habilitado para ello y no están autorizadas, podéis estar cediendo datos de carácter personal sin daros cuenta, ¿vale? Luego, cuando os ausentéis del trabajo, pues el bloqueo de pantalla o cierre de sesión, pues con botón Windows más L o control al suprimir y bloqueo de pantalla. Intentar no tratar asuntos cuando haya de terceros, ¿no? De alumnos o familias, cuando haya terceros presentes. No compartir datos ni información personal con terceros no autorizados. Si tenemos que enviar Excel con información, ejemplo, un registro de vacunas, hacerlo de manera segura y con contraseña cuando mandemos ese Excel, ¿vale? El Excel cifrado por si nos equivocamos. Y que el deber de secreto y confidencialidad persiste incluso cuando termina
la relación laboral con la consejería. Y luego ya las obligaciones del personal, pues la precaución un poco con el uso de la inteligencia artificial, ¿vale? Es importante tener en cuenta que no solo afecta a datos de carácter personal, se podría estar vulnerando pues otros derechos, la propiedad intelectual, etcétera, ¿vale? Si utilizamos esta inteligencia artificial, esté aprobada o no, porque la realidad es que al final pues la gente lo usa, esté permitido o no, si lo usaseis, por favor no subáis ni información confidencial, ni información con datos personales. No vale tacharlo, ¿vale? Tacharlo como si fuese una imagen, porque cuando tú lo subes, el chatbot, o la inteligencia artificial lo puede leer, ¿vale? Porque no está, o sea, salvo que digitalmente podáis borrar los datos que vayáis a subir, que sepáis que aunque esté tachado encima o todo lo que tú quieras, la inteligencia artificial lo lee, ¿vale? También tener en cuenta que hay alucinaciones, ¿vale? Es decir, que la inteligencia artificial está diseñada para contestar siempre. Entonces, si se tiene que inventar algo, se lo va a inventar. De hecho, hay sanciones también ya a abogados, incluso se está estudiando de posibles de sentencias dictadas por jueces porque se mete la información, no se verifica. El problema de esto es que no se verifica porque se da una respuesta de una manera que para nosotros, para nuestro cerebro, parece que tiene sentido, está bien estructurada y parece que está correcto. Y a lo mejor cuando le pides que te mande el enlace y ver el enlace, ves que no tiene nada que ver. Y le dices, es que esto no tiene nada que ver. Ah, sí, tienes razón. Entonces, importante. Y en el caso que nos atañe, no subamos datos de carácter personales, no subimos contratos, no subimos información confidencial ni información sensible. Ya datos de salud o datos especialmente protegidos ni te cuento. Entonces, cuidado porque encima hay cesión de datos. Es decir, esto se queda almacenado. Todas estas empresas son de Estados Unidos. Hay una transferencia internacional de datos y no sabemos qué pasa con esos datos. Y por más que tú elimines la conversación, los datos continúan, los datos no se borran, se quedan. Y de hecho lo usan ellos para entrenar a los sistemas para hacer mejoras. El acceso a la información, importante, solo accedemos a información necesaria para nuestras funciones, ¿vale? Muchas veces es complicado bloquear el acceso a todo y tenemos acceso a información que realmente no necesitamos. Pues bueno, cuidado con eso, hay sanciones, hay inhabilitación de enfermeros, por ejemplo, que han entrado a historiales clínicos de familiares, de nuevas parejas, de exparejas, de las parejas de la expareja para informar y ya no solo es que estemos ante una brecha de seguridad porque acceder a datos que no te corresponde por área ni por tratamiento que tú tengas que realizar, estamos ante una brecha que aparte podéis estar ante una revelación de secretos y estamos ya ante tema laboral, disciplinario y más serio, una constitutiva de delitos y que conlleva una posible inhabilitación, ¿vale? Y ya por último, entramos en las responsabilidades y consecuencias del incumplimiento y voy a poner una serie de sanciones que han habido en materia de protección de datos por no cumplir, ¿vale? Por haber errores. En un colegio, ¿vale? Por crear un correo, ¿vale? A un menor, creo que era una menor sin consentimiento y sin medidas de seguridad, no se pidió consentimiento a los padres, se le creó directamente un correo y se denunció y se sancionó a este centro educativo. Una multa a un colegio porque una profesora leyó delante de toda la clase un email que mandó un padre. Claro, el problema que hubo aquí es que era muy grave, porque un padre mandó un correo a la profesora de su hija, la tutora, porque estaba sufriendo acoso o
a lo mejor no estábamos ante un acoso, pero la niña estaba sensible, se sentía mal al respecto y mandó un correo a la profesora para que estuviese más atenta a su hija, y se ponía específicamente que su hija no se enterase porque le estaba mandando el correo confidencialmente sin avisar a su hija y que se tratase de esto de una manera confidencial. Y no solo es que no se tratase de manera confidencial, es que se puso en toda la clase, se proyectó en una pantalla y se leyó con la hija delante y delante de toda la clase. Luego, temas de derecho de acceso, lo que hemos dicho, un ejercicio de derechos, se ha solicitado información y una consejería no contestó a este ejercicio de derechos y la agencia obliga a la Consejería de Educación a que se conteste al acceso, que si no correspondía, que se dijera que no y por qué, pero que tenían que contestar. Luego también otra sanción a un colegio donde pues se robó un ordenador y había datos personales y no estaba cifrado, pero que aparte no se informó del robo a los afectados. Es decir, la información que había dentro del ordenador de los menores de esa clase, de esa aula y de los padres no lo supieron. Y luego, ya para terminar, pues nada, una revelación de secretos. Por ejemplo, hubo aquí también por utilizar contraseña y cuenta de correo de una compañera para hacerse pasar por ella, ¿vale? Hubo una suplantación de identidad, hubo una compañera de una profesora que consiguió su correo y su contraseña y se hizo pasar por ella. Lo que pasa es que se dio cuenta unos días después la profesora suplantada, avisó y ahí quedó el asunto. Pero bueno, que se llevó a juicio. O sea, ya no es que estuviésemos ante una suplantación y una brecha de seguridad por posible vulneración de la confidencialidad, es que estamos ante un delito. Y luego también una multa a un colegio por la gestión de imágenes de los menores, ¿vale? No se demostró falta de seguridad y confidencialidad en el tratamiento de imágenes, no había una base legal para dicho tratamiento y no se informó a los interesados, ¿vale? Y esto sería todo. Hasta aquí la presentación, no sé si hay Muchas algo. gracias, muchas gracias, Esther. Antes de pasar, bueno, súper interesante todo lo que has dicho. Antes de pasar a contestar a las preguntas del chat o incluso poder levantar la mano para darles audio, recordarles, vamos a hacer un pequeño paseo virtual porque aquí se ha hablado de mucho contenido y ese contenido está capturado, ¿vale? Entonces tenemos la intranet corporativa. En la intranet corporativa tenemos un portal de conocimiento corporativo a mano derecha. Aquí dice espacio entorno colaborativo, espacio de conocimiento corporativo. Clicamos en él. Tenemos una plataforma de trabajo. Si hay alguien de ustedes que tiene un grupo de trabajo y necesita un espacio virtual seguro del gobierno para comunicarse, para difundir conocimiento y para, vamos, el trabajo diario, lo puede hacer a través de una solicitud que se encuentra aquí. Y luego tenemos un portal de conocimiento que tiene 13 áreas y dos de ellas son muy relevantes para este webinar. El área TIC, informática y comunicaciones, y el área de protección de datos. Aquí hay un buscador de contenido, lo tenemos en todos lados. Me gustaría enseñarles varios recursos. Si ponemos guías prácticas y buscamos, encontramos una que dice guía prácticas y orientaciones sobre protección de datos. Y otra, la guía práctica para la implementación del reglamento europeo en las IA, en la inteligencia artificial para las administraciones. Clico en esta. Muchas guías que ya la Agencia Española ha difundido. Destaco una para profesionales sanitarios y otra para centros educativos. ¿Vale? Esta información, esta guía les llegará como documentación complementaria con la ponencia, con la grabación del webinar, más otros elementos relevantes. O sea, aquí hay muchísimas guías que con tranquilidad uno puede ir viendo y descubriendo toda esta información tan estratégica, ¿vale? Otra de las, voy de nuevo, entorno colaborativo, voy a poner otra palabra clave, ciberseguridad, por ejemplo. Tenemos muchísimo material sobre ciberseguridad.
Hemos hecho vídeos, hemos hecho infografías, ¿vale? Por ejemplo, este boletín de seguridad. Y aquí se habla de la desconexión digital, higiene de datos, del uso adecuado del correo, tal como aquí se ha mencionado. Muchísima información, ¿vale? Les animamos a que entren en esos portales, usen este buscador. Luego la galería multimedia contiene todo el conocimiento, pero si me lo permiten, vamos a entrar en el portal de conocimiento y a navegar en las dos áreas de las que hemos hablado. Hay una específica sobre protección de datos personales y en esta, donde teníamos los webinars, la convocatoria webinar que estamos llevando a cabo, aquí en el segundo está esta guía que les acabé de comentar. Se pueden suscribir a esta área para que les lleguen los correos de todo el conocimiento que estamos elaborando. Tienen el registro del que habló Esther también, de protección de datos de todas las consejerías. Si entramos en sanidad, si entramos en educación, que es donde más nos hemos centrado, tenemos todos los registros de datos de todos los centros directivos. Y aquí estará el tratamiento de datos, pues, de la admisión, del alumnado, etcétera, etcétera. Ustedes pueden ahí buscar todos esos tratamientos. Luego, si José Miguel, que es el delegado de protección de datos de educación que está en este webinar, quiere tomar la palabra, haga hacer algún comentario, o José, ya lo vamos viendo, ¿vale? Luego, el tema de los delegados. También se ha hablado de los delegados. Aquí hay las cuentas genéricas de los delegados de protección de datos de cada uno de las consejerías, ¿vale? Entonces, las funciones que tiene el delegado, y aquí una serie de recomendaciones en relación a cómo tratar los datos personales. Hay webinar, está el manejo de datos, hay una infografía donde se ha hablado de qué es un dato, ejemplos de datos y los 10 consejos básicos para tratar los datos. Eso en el área de protección de datos, ¿vale? Vuelvo de nuevo aquí, clico en la otra área también muy interesante donde estamos publicando todo, el área TIC de informática. Fíjense que se acaba de publicar un boletín donde también se habla de la ciberseguridad en el entorno laboral. Usen el buscador con palabras clave para encontrar cualquiera de esa información. Hay infografías, videopíldoras. Esta, y Boel dijo que esto era del ICAP, esto es del portal de conocimiento, ¿vale? Y está aquí a su disposición. La normativa de seguridad de la que habló es esta, la normativa que habla de cómo debemos usar nuestras tablets, cómo debemos usar el correo electrónico, cuál es nuestra responsabilidad en el uso de los equipos informáticos. Esta es la normativa, ¿vale? Y si tú entras aquí, te da la información básica, no está permitido usar el correo electrónico corporativo utilizando mensajes con contenido ofensivo, toda esta información. Incidentes de seguridad. El CAUSE tiene un sistema para educación y el resto del personal del gobierno tiene otro. Y es este, si tú apuntas aquí, tú estás dando cuenta de algún ataque que has tenido o crees haber tenido. Y aquí se te está explicando lo que es el phishing, el spam, el virus, ¿vale? Los malware. Entonces, la normativa, si alguien la quiere leer, la tiene en esta infografía aquí. Esta es la resolución de telecomunicaciones que determinó esa política de seguridad a efectos de el uso de los recursos informáticos, telefónicos y redes corporativas. Eso lo tienen aquí, ¿vale? En el área TIC, en un apartado muy relevante que le hemos puesto dentro de los esenciales, que es la seguridad. ¿Vale? También está el marco normativo. Y hay uno que está muy de moda, por eso hemos creado ya una sección nueva dentro del área TIC, que es la IA. Aquí tenemos la IA en pasta. Todos los webinars que hemos hecho de IA, la IA en la contratación, el chat GPT y la IA. Y aquí hay guías prácticas para cómo usarla en el ámbito de la administración pública, ¿vale? Entonces, con cuidado, aquí te están dando una serie de claves e incluso te recomiendan ciertas guías para ciertos trabajos, porque como saben, guías hay muchísimas, pero cada una tiene es fuerte en algún aspecto, ¿no? Esta creo que era qué herramientas usar y cuándo, pues habla de los ejemplos que hay y te explica cada una de las IA. Bueno, me he ido un poquito por las ramas con el tema de la IA, pero recuerden, resumiendo, hay un portal de conocimiento, hay un buscador de contenido y hay dos áreas muy importantes, el área TIC y el área
el área de protección de datos. La galería lo contiene todo. Los portales tienen enlaces de suscripción y comunidades de prácticas donde un usuario puede entrar, un empleado público puede entrar y suscribirse para estar trabajando de forma voluntaria en un grupo interesado por esa temática. Vale, entonces la galería, insisto, también es muy interesante. Está todo el contenido, aquí sí que no hay enlaces a comunidades, ni espacios de participación, ni foros, sino es todo el contenido puro y duro. Si yo llego aquí, señalo el área TIC, todo, infografías, videopíldoras, webinars, normativas, es del área TIC. ¿Vale? Y el último que hicimos es este, para educación, aplicación práctica del Esquema Nacional de Seguridad en los centros educativos.